Bienvenidos a Diálogo Literario, un espacio para conversar sobre libros, escritura y todo lo que la lectura despierta en nosotros. Hoy me acompaña Carlos Sotelo para hablar sobre su libro Azalea, Crónicas de una posibilidad. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de escritura de este hermoso libro, de dónde surgió la historia de Azalea. Vamos a hablar un poquito sobre proyecto de vida, sobre propósitos, sobre sueños, sobre cómo cumplir los sueños. Vamos a hablar un poquito sobre qué es disciplina de verdad y vamos a hablar un poco sobre los proyectos de vida. Entonces, bienvenidos a este diálogo literario. Muy buenas tardes, hola Carlitos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muy contenta y pues un gran honor tenerte acá con nosotros en este día. Pues Vivian, es un honor, un placer, es una de esas citas ineludibles que uno tiene en la vida, compartir con una persona como tú, y gracias por la oportunidad de compartir de esto que se llama pasión por escribir y todo lo que uno quiere intentar dar a conocer a los demás con lo que uno hace diariamente. Oye Carlitos, de verdad, admirable, te soy sincera, admirable el trabajo que tú has hecho. Me gustan mucho los mensajes porque no solamente, bueno, con el libro con el que vamos a hablar hoy con Azale, sino los libros y la escritura que tú nos has mostrado, los poemas que tú nos has mostrado en diferentes encuentros, pues realmente evocan o generan como esa motivación no solo a seguir escribiendo, sino a ver la vida con otros ojos. Yo creo que eso es una de las cosas más admirables que veo en tu escritura. Y nuevamente Gracias. te agradezco por atender esta invitación. No, gracias. No, la intención es que pues tratamos de manejar un lenguaje sencillo, sin mucho, bueno, Azale tiene 5 palabras por ahí enredadas, pero tiene su diccionario al final, pero yo lo que trato es tener un diálogo con palabras sin rebusque, ¿no? Que conecte sobre todo con la esencia del mensaje y que desde el primer momento intentemos compartir un mensaje que genere esperanza en los demás. Bueno, Carlitos, la primera pregunta y la más importante. ¿Quién es Carlos Wilmar Sotelo? Wilma Sotelo es un bogotano, modelo 1968. Ustedes ya ahí pueden hacer la cuenta. Que pues desde los 13 años, por culpa de una mujer, como todo en la vida, las mujeres son las culpables, Oh eh, my God. empecé a escribir. Pero si no hubiera sido por ese bendito mal, pues no estaríamos aquí conversando, ¿no? Entonces, gracias a eso, tuve la fortuna de hacer de esto parte de mi vida. Tengo mi negocio, mi empresa, pero nunca me he podido desligar de esto de escribir, crear y tener la posibilidad de compartir con los demás una forma de pensamiento que lo que intenta es, ante todo, como dije ahorita, generar esperanza. Ok, Carlitos. Yo voy a compartir en este momento para conocer la portada de Azale. Si gustas, no sé si me dices si ya estás viendo en la pantalla. No, todavía no. Yo creo que Ahí esta es está. la portada de Azale. Azale, Crónica de una posibilidad. Sí. Primero que todo, pues esa portada nos lleva, nos cambia de sitio histórico, no solamente histórico, sino el espacio en el que nosotros estamos, nos lleva a un Egipto, pero un Egipto no actual, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Y nos Sí, muestra unas tipologías en la parte superior derecha. Cuéntanos un poquito de qué se trata, Sale. Azalea, Azalea es es una historia que pues supuestamente no iba a ser una novela corta, ¿no? Iba a hacer mi biografía o Ah, mi ok, autobiografía. Entonces no, resultó que no, que pues yo afortunadamente en el camino me encontré con 2 personas que marcaron la elaboración de este libro. El primero fue que ya antes estaba comenzando o ya había terminado mi disque biografía, convencido de que eso funcionaba. sí, Cuando me encuentro con alguien que se llama Camilo Cruz, que es un escritor de motivación y desarrollo personal, y con toda su simpatía, porque es un personaje muy amable,
muy apreciado de mi parte, me dice, mire Carlos, si usted se va a comparar con Carlos Vives o Shakira, ya perdió. ¿Sabe Ok. qué? ¿Sabe qué? Más bien, rompa eso y vuelva y comience. ¡Wow! Bueno, no dije nada, pero también tenía una regla básica. Si este señor ha escrito más de 33 libros, por algo será. Entonces Ujú. comencé a escribirlo, comencé a decir, bueno, ¿por dónde comienzo? Entonces creamos un personaje que se llama Saleh, donde pues yo he leído bastante o me gusta leer mucho sobre el antiguo Egipto. Y fueron tres cosas importantes que se unieron. Eso y una frase de un puertorriqueño que Ok. dice, es preferible tener una remota posibilidad que no Ujú. tener ni la más remota. Sí. Y la tercera, yo tenía un mensaje que compartir, pero no lo quería compartir simplemente como un manual de éxito. 8 puntos de éxito para que alcance sus objetivos. Pues sí, eso es una forma de compartir un mensaje. Pero yo quería que el que lo leyera se involucrara en la historia, Ok. que lo viera como más humano. Entonces, a Saleh que en el lenguaje del antiguo Egipto significa el hacedor. Eh, entonces, dije, vámonos por ahí. Pero entonces en el camino le faltaba algo. Todavía dije, bueno, este señor Camilo Cruz me enseñó muchas cosas fundamentales para estructurar la idea, pero le faltaba algo. Y fue cuando, como dije al comienzo, ustedes las mujeres son las culpables de esto que me pasa a mí, como suena la ranchera. Encontré a Alexandra Castrillón y Ok. esa fue la fórmula exacta que yo quería. Camilo Cruz me enseña la motivación y todo lo que es desarrollo personal. Alexandra viene con todo el concepto de estructurar el libro, de compartirlo de una manera real, que sea conquistable a quien lo vaya a leer. Entonces se ensambló eso y por ahí me fui. Y nació Fueron hasta el... 1 año y medio trabajando en el libro, una cosa impresionante y agradable, porque lo que Mm. quiero compartir es situaciones que me pasaron en la vida, ¿sí? Pero de una manera más Didáctica, imaginativa. imaginativa, sí, señor. Y mira que eso es algo, no sé si sigues viendo mi pantalla, si te das cuenta, tengo varias frases señaladas. Sí, Mira que hay algunas, por ejemplo, esta, la que tú hablabas ahorita de las oportunidades. Hay oportunidades que llegan y uno las deja pasar por desinterés o por falta de preparación, pero también hay oportunidades que uno las crea con su trabajo, su constancia y el aprender a desarrollar esa visión. Esta es una de las primeras páginas, digamos, como introducción a este bello libro, pero creo que toca esa primera parte que tú nos estabas diciendo ahorita, ¿no? Hablábamos con mi esposo hace algunos días y decíamos, oye, acá nadie va a venir a decir, oye, ¿tú quieres hacer esto? O vente, voy a preparar este espacio para que tú puedas. No, uno tiene que salir a buscar las oportunidades no están aquí a la vuelta de la esquina, toca ir, sí, sí. golpear. Entonces, esta frase, por ejemplo, me llamó mucho la atención y creo que es algo que tú nos estás contando en este momento también. Y mira que dices aquí adelante que nos puede encaminar hacia la realización de nuestras metas y proyectos. Ese campo de motivación que tú nos estás brindando en esta frase nada más, es también como Ujú. una invitación a decir, oye, tú tienes el derecho a soñar, estar acá sentado o estar acostado en tu cama y pensar en un mundo diverso de miles de pensamientos. Ahora, ¿cómo vas a llevar esos sueños y esos pensamientos a la vida real? Y ahí es donde uno empieza a buscar las oportunidades. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensas sobre eso, Carlitos? Mira, soñar es algo natural en el ser humano, pero lo que pasa es que es como cuando tú quieres pintar una claraboya en un tercer piso, así, ¿sí? Tú no puedes llegar al tercer piso simplemente desde el tercero o mirando. Tienes que colocar una escalera y que esa escalera esté soportada sobre una estructura o un piso que cuando tú estés arriba, preocupado por cumplir la meta
pintar esa claraboya, no te vayas a caer. Sí. Entonces, si esa escalera no tiene la consistencia suficiente, si los elementos con los cuales tú vas a estar haciendo lo de la pintada, en vez de ayudarte a solucionar eso, te ponen en riesgo porque tienes que hacer en unas contorsiones peligrosísimas, pues te vas a caer, ¿sí? Entonces ese sueño necesita una estructura y eso es la visión, ¿sí? Esa es la parte de la visión. Tú desarrollas la visión sabiendo desde en qué te estás apoyando. Sí. Por eso es que yo siempre hago una diferencia entre sueño e ilusión. Y por ahí hay un pedacito de poema que dice, te voy a el comienzo nomás. Sí. Dicen que soñar no cuesta nada, pero eso es mentira. Lo que no cuesta es ilusionarse, porque es solo un suspiro. Es simplemente anhelar y dejar que el tiempo pase sin un propósito en la vida. Soñar sí cuesta, porque hay un esfuerzo, porque hay una intención convertida en acción, porque te preguntas qué quieres y lo conviertes en cómo hacerlo, sabiendo que si vale la pena, no lo lograrás de la noche a la mañana. Y ahí sigue, ¿sí? Pero son preguntas básicas que tú tienes que hacerte para poder saber hacia dónde tienes que encaminar tus sueños. Sí, eso sí es muy cierto. Mira que eso que tú acabas de agradecerte por esa declamación, tú tienes una habilidad para declamar espectacular, envidiable. Me gusta muchísimo escucharte declamar. Gracias. Eso me lleva a otra frase que está más adelante, que también es, o sea, es parecida a lo que nos estás diciendo. Ya acá ya entramos como digamos en la historia como tal de Asale. Y dice, por eso eres dueño de tus pensamientos y podrás disponer de la realidad según tú creas conveniente para ellos. No importa si tu sueño hoy es imposible, mientras transformes en herramientas útiles tu disciplina y convicción para verlos en un mañana convertido en hechos reales. Mira que, por ejemplo, acá a veces nosotros malentendemos la palabra disciplina, ¿no es cierto? Y a mí me parece que es una palabra clave, una palabra importante precisamente para ir detrás de los sueños y para poder hacer las cosas en la vida. Nosotros pensamos que disciplina es sentarse en un puesto, quedarse quieto, no hablar, no murmurar, no mirar para ningún lado, o cuando están en una fila, por ejemplo, en los colegios, estamos en una fila y entonces en la fila es mirando al frente, que cuando se en a la parte de adelante, que se vea una sola cabeza aquí para atrás, todos derechitos, o sea, eso se considera disciplina. ¿Sí? Entonces, cuando te dicen tienes problemas de disciplina, entonces tú te imaginas que es por eso, porque no has cumplido con estar quieto, con estar sentado. Esa palabra, estar quieto, callado, sin decir nada, cuando la disciplina va mucho más allá de simplemente estarse quieto, de estarse callado, de estarse sentado. Es pensar en hacer o en cumplir unos hábitos, en hacer cosas todos los días, en seguir de pronto unos horarios fijos, en porque es la forma, en esa persistencia, en ese ejercicio de realizar algo todos los días con disciplina, con creer, la convicción de que vamos a poder realizar algo así sea 1, 2, 3 minuticos, que lo podamos hacer todos los días, eso se convierte en un hábito y eso es lo que realmente nos permite cumplir nuestros sueños. Entonces no importa si tu sueño hoy es imposible. Mm. Incluso hay una historia en Alicia en el País de las Maravillas que me gusta mucho cuando Alicia dice, puedo pensar en 1000 imposibilidades. Y yo creo que esa es una de las frases que más me gusta porque yo pienso a veces en 1000 imposibilidades, pero al mismo tiempo que pienso en 1000 imposibilidades, yo empiezo a escoger de pronto esas 1000, escojo 5 que puedo realizar, que puedo hacer con mis niños, que puedo hacer con mis estudiantes, que puedo hacer con mi trabajo, en mi escritura y demás. Entonces, no importa si tu sueño hoy es imposible, mientras transformes en herramientas útiles tu disciplina y convicción. O sea, no es simplemente quedarme quieto, callado, sin decir nada, sin bostezar, no. O sea, hay que trabajar para poder cumplir los sueños. O sea, volvemos a la parte de la oportunidad. O sea, las cosas no van a llegar de la nada. Si tú no trabajas, si tú no haces, si tú no buscas esas oportunidades, pues simplemente los sueños no se van a hacer realidad. Y no, hay una cosa que por lo menos quiero que vale la pena resaltar acá. Yo hago una pregunta.
Eh, cada cuánto hay unos Juegos Olímpicos? Cada 4 años, ¿cierto? Años, sí, Pero para que ese atleta pueda llegar a ganarse esa medalla de oro, no comienza 3 días antes. es cierto. Comenzó 4 años antes, o sea, fue a Antes, las muy Olimpiadas pequeño. anteriores y por ahí descansó 2, 3 días y bueno, no lo logró y al tercer día vuelve y entrena porque la próxima Olimpiadas va a ser la situación a favor, pero para eso tiene que prepararse, ¿sí? Ujú. Tiene que mentalizarse de que eso va a ser así. Una de las grandes historias que me marcó a mí cuando yo estuve desarrollando este libro fue Mariana Pajón, la ciclista colombiana. Sí. ¿Sabe cómo hizo ella para visualizar la medalla de oro que se ganó en Londres? Pues mandó tomarle una fotografía al panel de salida, a la pista de salida ahí donde salen, y la colocó en tamaño grande frente a su cama. ¿Y qué era lo primero que veía todos los días? Pues esa fotografía. Interiorizó tanto eso de estar ahí preparada para salir a obtener esa medalla de oro, más de 365 días mirando la misma fotografía, saliendo a prepararse, porque no solamente era la buena intención de ver la foto, no, pero entonces interiormente se prepara y físicamente también, para cuando llegue ese momento de la oportunidad que tú dices, ¿sí? No te coja con la duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque también es lo otro, sufrimos de parálisis de análisis. O sea, ay, pero es que si lo hago ahorita, no, más tarde. No, la oportunidad está ahí. Te vas a equivocar. Pero esa equivocación no es el problema. Es la enseñanza que te va a dar la posibilidad de, a medida de que vas avanzando, mejorar en tu objetivo, en alcanzarlo. Por ahí decíamos también un poema, describo en un poema mío, el problema no es el error, el problema es quedarte en el error. Ujú. ¿Sí? Y es todo ese proceso para poder madurar y alcanzar ese objetivo. Sí, y mira que vuelvo al punto de entender bien lo que significa la palabra disciplina. Como lo hablabas hace un momento, por ejemplo, Mariana Pajón o cualquier deportista, ellos no entrenan 2 o 3 días antes de la contienda o antes del campeonato, no. Ellos se entrenan todos los días, ellos tienen unas rutinas, porque son rutinas no solamente de ejercicio físico, sino de nutrición, unas rutinas como motivacionales, o sea, son toda una serie de situaciones que los utilizan para poder llegar a ese gran momento de la contienda. Y no es un día antes, 2 días antes, no, es prácticamente toda su vida desarrollando una serie de ejercicios, una serie de motivaciones, una serie de contenidos, por ejemplo, de nutrición, fisioterapéuticas, o sea, son muchas cosas que van unidos para poder llegar. Y ese es el concepto de disciplina. O sea, la disciplina, vuelvo y te digo, no es sentarnos en una silla, mirar al frente y quedarnos callados todo el tiempo, porque eso, pues, digamos, comportamiento, ese sería un buen comportamiento, pues, para que no hagan ruido, para que no, pero eso no es disciplina, ¿sí? Y a veces yo creo que eso es lo que hace falta, entender exactamente qué significa la disciplina para poder alcanzar los sueños, para poder alcanzar esas oportunidades, Mira, ahí en pues, ese que caso, están ahí. perdóname, te corto 2 cosas. Me hiciste acordar de algo que me pasó a mi hijo. Así tú, en la época como tú estás enseñando a chicos, ¿sí? Sí, Mi hijo es hiperactivo, ajá, hiperactivo, ¿sí? Y en esa época, mucho más. Él estaba en el salón, tú le asignabas una tarea, ¿sí? Ya acabé, profesora. ya ¿Qué terminé. más hay que hacer? Y tú, no, espere que es que tengo, no, es que necesito hacer algo más, profesora. Porque yo ya acabé mi tarea, profesora. Y la profesora dijo, no, tiene que sentarse ahí y esperar, porque la impacientó. Entonces, no sé, a veces nos equivocamos qué es disciplina, ¿sí? O Exactamente. cómo canalizar esa energía extra que muchos tenemos, ¿sí? Ujú. Y entonces nos engañan de que siéntese ahí, apague Sí, su, apáguese. apague su entusiasmo, porque es que tienen que acomodarse a los otros 29. Sí, señor. Muy respetable, pero bueno. Y la segunda,
Una pregunta muy importante que también nos debemos de hacer es, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Porque es que nosotros vivimos una vida llena de compromisos y muchas veces cuando ya esos compromisos se empiezan a convertirse, ay, es que tengo que ir a hacerlo, eso no es pasión. Eso es gastarse la vida a uno en cosas que, pues sí, hay que hacerlas, pero que le están perdiendo la razón a cada uno de tus días, de tu existencia. La pasión hace que esa disciplina sea más liviana de llevar. Eso sí es verdad. Con el mismo, mi propio hijo. Voy a contarles una historia. Empezó a estudiar ya cuando se graduó de bachillerato, ingeniería de sistemas. Jurábamos que esa era la profesión. Sí. Y estudió 2 semestres y no le fue mal, lo sacó adelante, pero al segundo semestre me dice, papá, yo no vuelvo. Porque no, yo no me veo 10 semestres hablando, escuchando a este señor. Pueda que me enseñe muchas cosas, pero es que muchas de esos yo ya me las sé. Por la misma hiperactividad de estar averiguando y todo eso. Le dije, ¿y entonces qué vamos a hacer? No, no sé. Yo le dije, vamos, mire, a mí me han dicho que su voz es impresionante. Todos se le acercan que su voz es muy bonita. Camine a ver qué hacemos con su voz. Nos metimos a academias a estudiar sobre la voz. Y hoy, en este momento, ahorita, está grabando, haciendo el doblaje de una película. Oh, genial. Y a él le dicen, ir a hacer eso a la hora que sea. No hay condiciones, no hay límites. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es cuando la pasión se encadena con la disciplina y los deseos de hacer las cosas, no por obligación, sino por convicción. Oye, sí, mira, yo creo que es algo que Alexandra nos ha dicho mucho. Ella, no sé si te acuerdas que ella siempre nos coloca como una imagen donde está, volvemos a Alicia en el País de las Maravillas, está Alicia y hay un camino, una bifurcación, ¿no? Y aparece el gato Cheshire y ella le pregunta cuál camino debo tomar. Y el gato le dice, pues depende para dónde vayas. Y ella le responde, no sé, dime tú. Entonces el gato dice, no, pues si no sabes, pues no importa qué camino puedes tomar. Y mira que eso, esa imagen la he utilizado también en algunas escuelas de padres o algunas reuniones que he tenido con papás, porque desde que son niños, desde que son pequeños, a mí me parece que es importante empezarles a hablar de eso que tú me estás diciendo, como un proyecto de vida. O sea, si ellos no tienen claro hacia dónde van, pues cualquier camino, o sea, este camino que los lleva a las drogas, al alcoholismo, a muchos, les puede servir. Pero si ellos tienen claro hacia dónde quieren llegar en su futuro, pues ellos van a escoger un camino que les permita llegar hacia allá, hacia donde ellos quieran llegar. Entonces sí es importante desde pequeñitos empezar digamos, a decirles o a que ellos se den cuenta cuáles son sus habilidades y a partir de sus habilidades que empiecen a conocer, bueno, qué carreras o qué oportunidades en el mundo. Esa debería ser de verdad como la verdadera enseñanza de emprendimiento, la verdadera enseñanza como de todo eso laboral que se debe tener. Esa debería ser encaminar el proyecto de vida hacia reconocer quién es cada uno de ellos y pues porque hay niños que, y lo digo por ejemplo cuando trabajé muchos años en USME, te cuento acá también una historia. Nosotros nos inscribimos, bueno, yo inscribí a los niños a un proyecto de periodismo con la Universidad Javeriana. Y pues bueno, allá nos hicieron unos talleres y un día nos invitaron a que fuéramos allá a la Universidad Javeriana. Y bueno, nos fuimos con los niños. Los niños obviamente tenían como una visión del mundo, o sea, su visión de que, por ejemplo, no sé, el papá o los tíos trabajaban como albañiles, lo que se llama popularmente en la rusa, que la mamá era ama de casa, esa era como sí. Entonces las niñas decían, no, pues sí, cuando yo sea grande, pues voy a ser como mi mamá, o de pronto alguna, no, pues yo saldré a hacer oficios varios, o de lo que veían de su común diario vivir, ¿sí? Ese día cuando llegamos allá a la Universidad Javeriana, para ellos fue maravilloso. Entramos al centro ático, se llama así, es un centro de tecnología que tiene la Javeriana.
todo un edificio y en diferentes pisos, entonces entramos a periodismo, entramos a radio, entramos a diseño gráfico, hubo niños, o sea, encantados viendo toda la cantidad de cosas que habían allá, camarógrafos, los que no solamente los que hablaban o transmitían, sino los que estaban detrás de todos los procesos, ¿sí? Cuando ya nos salimos, bueno, ya nos montamos en la camioneta, fue muy bonito escuchar a los niños, oye, yo quiero aprender a manejar esas cámaras, oye, yo quiero aprender a manejar ese dispositivo para el sonido. O sea, se les abren las posibilidades a los niños de ver que hay otros mundos diferentes a los que ellos habían visto, pues a unas pocas cuadras del colegio, a unas pocas cuadras de su casa. Claro, Y claro. yo creo que esas son oportunidades que también debemos enseñarles a los niños y niñas, pues no solamente la disciplina de que se debe quedar quieto en el puesto sin respirar y sin decir y Claro, sin claro. Y que por lo menos me decir no haces más. acordar la frase esa que dice que le preguntaban a un niño en el colegio de dónde sale la leche, pues de la bolsa de la leche, Sí, ¿sí? sí, Cuando no, camine, vamos a experimentar qué es una granja. La película se les le cambia cambia a así. 180 grados con una cosa tan elemental, ¿sí? Ahora Sí. otra cosa, familiarmente, Ujú. cuando tú te sientas a comer. Hoy en día los celulares están ahí como que uno comiendo y el celular al lado. Sí, Pero si tú hicieras 10 minutos de charla con tus hijos, ¿qué descubrirías? Tú estás muy afanado por cumplirle a tu empresa, a tu trabajo, las funciones, las obligaciones, el recibo de la luz, no, los impuestos. Pero ¿cuánto le dedicas 10 minuticos a tu hijo para aprender a descubrir sus expectativas sí, eso sí es sin verdad. reprocharlas? Es que yo creo que Porque eso es es lo más que, difícil. sí, porque es que a mí me tocó. O sea, mi papá, alguna vez yo le hablé, yo quiero ser músico. No te digo la palabra que me dijo, ¿sí? Sí, Pero yo me la creí. Pero también ellos no son culpables. Yo no estoy culpando a mi papá, no, porque es que ellos vienen con un pasado donde en su época lo importante era tener la habilidad de cumplir cualquier función para salir adelante. Eso de que yo quería cumplir mis sueños, no, después, ¿sí? primero Entonces trabajé en es algo serio y ahí sí. eso. Pero entonces los tiempos van cambiando y cuando ya tiene una otra prioridad el diálogo para descubrir en los demás su verdadero potencial, ¿sí? Eso es Sí. bueno, porque también con mi hija me pasó que pues sale de bachillerato y todo le pregunta, ¿y qué va a hacer? Sí, O sea, ese acose, yo no sé, sí. profesora Viviana, necesito su opinión, pero terminan bachillerato o en lo que es 10º y 11, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a estudiar? No, más bien enseñémosle lo que tú decías ahorita, propósito de vida, cómo Ujú. estructurar un plan de un proyecto, que te vas a equivocar, eso es Sí. parte de ese proceso, ¿sí? Pero que cuando tú llegues allá, llega, listo, me voy por aquí, no porque, por cumplir, porque Ujú. es que eso no lo lleva a ningún lado, o pasan los años y entonces esas caras amargadas, como que le Sí. pesa a uno caminar, no, Pero eso eso es, también forma parte, eso que tú estás diciendo, o sea, por ejemplo, desde la primaria, que nosotros empecemos a ver, bueno, a este niño, por ejemplo, le gusta mucho el dibujo y es muy bueno dibujando. Tengo también una historia de un niño, ay, pero es que era divino, me encantaba mi chinito, Emanuel. Y él tenía una habilidad para dibujar espectacular. Incluso hay un taller que tengo publicado, un libro que publicamos con los niños. Él hizo los dibujos, hicimos un cómic y él fue uno de los niños que elaboró los dibujos. uh -huh, Yo le decía, tienes habilidad, por ejemplo, para ser un diseñador gráfico, para ser un ilustrador de libros.
Pero él también tenía otra habilidad, por ejemplo, cuando a veces me veía muy estresada, se acercaba y me hacía masajes en los brazos así, y eso como que de verdad lo relajaba a uno. Y yo le decía, mira, por ejemplo, tú podrías estudiar o diseño gráfico porque tienes muy buena habilidad para dibujar, eres muy creativo, o podrías irte por el lado de la fisioterapia, por ejemplo. Entonces es enseñarle a los niños que a partir de las habilidades que ellos tienen, pueden empezar a pensar en un futuro. Entonces sí, y no toca esperar hasta que estén en décimo y once, oiga, ¿qué piensa hacer en 2 años que va a salir? No, o sea, es que ellos empiecen a enfocarse, crear su proyecto de vida desde que están pequeños. Entonces, cuando ya están en décimo y once, pues ya tienen más o menos claro qué quieren ser. Entonces, ya cuando empiezan a visitar las universidades, pues ellos ya saben, ya van directamente, o así fue con mi hijo. Ellos ya van directamente hacia los cubículos donde corresponde porque ya tienen claro su proyecto de vida. Bueno, muchas veces o puede pasar como mi hijo. Si uno Sí, supuestamente pretende que lo tiene sí, claro, pero también hay un proceso de cambio en todo ese camino de la vida, digamos. Y ujú, que eso es que a la gente la castiga, o sea, nos venden la idea de que equivocarse es malo. sí, Ay, ¿usted cómo fue a hacer eso? No, es que con eso aprendí, fue cómo no hacerlo. ¿Sí? Steve Jobs, me parece, sí, se metió a estudiar, eh, no sé si es estilografía, algo de escribir, una cosa que no tenía nada que ver con su profesión. Pero sí, eso cogió ese método para reflexionar y poder encontrar cómo solucionar lo que hoy tenemos en la tecnología. Imagínense, sí. no tenía nada que ver, pero experimentarlo hizo que se convirtiera en una herramienta de reflexión, de autoanálisis. ¿Sí? Impresionante. O sea, no hay que descartar nada de lo que se aprende en la vida, porque de una u otra forma estás creando los escalones que te van a llevar a tu objetivo. Eso sí es verdad. Mira que todo eso que estamos hablando me lleva a otra frase que tengo señalada y la tengo señalada con rosado. O sea, las que tengo señaladas con rosados porque son de verdad las que más me impactaron. Y esta es una de ellas. Dice, haz tus labores, no sé si estás viendo mi pantalla. Sí, claro, sí. Haz tus labores a conciencia, no midas cuánto das o haces con respecto a cuál va a ser la retribución a cambio. La vida misma se encargará en el momento oportuno de compensar cada uno de los esfuerzos hechos por ti. No te preocupes, ella será justa y equitativa. Mira que es, a veces uno piensa, bueno, yo voy a hacer tal cosa y uno piensa, bueno, me voy a equivocar o, bueno, y si me equivoco, ¿qué pasaría si es bastante complicado, o sea, por ejemplo, para nosotros que pues tampoco nos llega la plata así de la noche a la mañana, pues lo ideal es que los chicos tuvieran como su carrera ya pensada, porque pues invertir 1 o 2 semestres y que de pronto de un momento a otro digan, no, eso no me gustó, quiero hacer otra cosa, pues a uno dice, pero ¿cómo así? Mire ya cuánto he invertido, o sea, uno piensa es como en la plata, porque pues de todas maneras es algo que cuesta, pero al mismo tiempo, pues hay que ser la retribución al cambio, o sea, estar dispuesto a que en el camino todo lo que hemos aprendido nos puede, o sea, es como si algo, como si de pronto estuviera ya demarcado nuestro camino y eso que nosotros aprendimos lo necesitamos para más adelante, o eso lo he vivido en mi vida, en mi propia experiencia, que de pronto eso que yo aprendí allá me sirvió sin querer, porque no era algo que yo tuviera planeado, pero me sirvió más adelante para otro proyecto, pues que me surgió, que resultó, ¿no? Entonces, esta frase, por ejemplo, ese final, no te preocupes, ella será justa y equitativa. Me Mira, parece a mí me pasó hermoso. algo. Como te cuento, esta es una historia de vida. Sí, Eh, es que esto me pasó a mí. No me lo inventé. sí, Yo tuve un supermercado. sí. Era a finales de un año, hace como 26 años. Lo montamos con mi esposa con todo el sueño de echar para adelante y todo eso. Pero en diciembre nos atracaron. Ay, Yo quedé herido, 6 meses incapacitado, todo eso. Pero dije, ¿yo qué sé hacer? Yo estaba ya en la quiebra porque quedé en la quiebra con el supermercado y endeudado con los bancos. ¿Qué sé ujú. hacer? Pues yo siempre he vendido insumos para confección. Entonces me dio por llamar a 3 empresas de insumos. Las dos primeras me dijeron, no, yo no quiero saber de usted.
La segunda, ay, no, no me interesa. La tercera dije, no. Yo tengo una serie de clientes que usted como empresa necesita. Y su producto, yo ya hablé con ellos. Ellos están necesitando su producto. Lo único que están necesitando es que me dé su catálogo. Y me hicieron ir a Medellín. Pero me dijeron sin compromiso. Yo fui allá, hablé con ellos y me dije, aquí está la lista. Ellos están esperando su producto. Pues si ellos me dicen que no, ¿quién pierde? Pero más que eso, yo no fui a pedir resueldo. Primero fui a pedirles la oportunidad. No pregunté ni cuánto me iban a pagar. Deme la oportunidad. Que como se dice, que los actos y los hechos griten tan fuerte que eso respalde el día en que diga, bueno, ahora sí vamos a hablar de plata. Porque es que hoy en día, ¿y cuánto me va a pagar? ¿Y qué es lo que no dicen que hay que hacer, sino ¿y cuánto me va a pagar? No, es al revés. Si tú quieres tener algo a favor, que te abran la puerta, es la actitud, es la forma de hablar y más que lo que te van a dar es qué estás dispuesto a tú a dar, ¿sí? Y eso matemáticamente te va a dar un resultado. Mira, aquí hablamos de un faraón, sí. ¿cierto? Ese faraón existe. Ese señor existe. Ese señor después, 11 años después, en esa empresa, llega y me dice, Sotelo, venga, le ayuda a montar un negocio. Uy. Y ese señor nunca vino a mi casa. Nunca durante los 11 años. Él no sabía dónde vivía. Bueno, yo pude haberme inventado una dirección, lo que sea. ¿Sí? Sí. Total, él estaba en Medellín, yo estaba acá. Yo pude haber dicho 1000 mentiras. Montamos el negocio. Me mandaba la mercancía. Y en esos 4 años, nunca vino. 4 años después, dijo, Sotelo, vamos a visitar la bodega. La mercancía era de él. Vio todo lleno con la marca de él. Sotelo, ahora sí renuncie, le dejo el negocio, le dejo la mercancía, le dejo todo para que prospere. Me lo encuentro hace 3 años, 2 años en una feria de textiles en Medellín. Sotelo, ¿cómo le ha ido? También se llama Juan Carlos. Sí. ¿Cómo quiere que me vaya, don Juan Carlos? Con todo lo que me ha ayudado. Pero ¿sabe cuál fue la columna vertebral de todo eso? La integridad. No necesito que me estén vigilando para hacer las cosas bien. Las hago por convicción, ¿sí? Y matemáticamente, yo no sabía que él me iba a ayudar todo eso. Nunca, yo iba por un trabajo para solventar la situación de mi quiebra. Eso era la esencia. Pero mire todos estos años. Y hoy estoy sentado aquí en el fruto de lo que él todavía me está mandando y no ha vuelto. Y llevo trabajando así 11 años con él y nunca más volvió. Y sigo trabajando con la misma integridad, porque es que yo no puedo mirarlo a los ojos y decirle, yo le fallé a usted, sabiendo que todo lo que ha hecho, que me puso una empresa a disposición para poder yo sacar adelante a mis hijos, a mi familia, ¿sí? A encontrar un propósito de vida. Entonces, eso, la integridad es la columna vertebral de tus actos, la que en algún momento vas a ver el resultado. No porque, ¿cuánto me va a pagar? No, tranquilo, enfóquese en hacer las cosas bien y que cada paso que dé esté apoyado sobre una base firme. Vas a tener que dar 100 pasos, pero no, enfócate en el primero, en el primero. No te angusties por los 99 que faltan. Sí, yo creo que me hiciste acordar un día que fuimos a un encuentro de escritores, no sé, se me olvidó el nombre, de la Laguna de Suezca, donde Carolina. Yo todavía no había sacado Ágata. Ya te dije, estoy muerta de los nervios, yo no sé vender, yo no sé.
Y tú, o sea, yo creo que una de las palabras de aliento que más me sirvió para poder sacar a Ágata fue lo que tú me dijiste. O Gracias. sea, tienes una voz que lo llena a uno como de, oye, sí, yo puedo, yo puedo. E incluso en la Feria del Libro, creo que fue el viernes festivo, si mal no estoy, yo sabía que iba a ir a enfrentarme al pasillo, a tratar de dar a conocer mi novela, pero yo estaba muerta de los nervios. Y por esas cosas del destino, tú en el grupo compartiste una cartilla, o sea, ni siquiera me la compartiste a mí, la compartiste al grupo en general, donde nos diste como unos pequeños tips para enfrentarnos al pasillo, para dar a conocer nuestra obra, para venderla. Mira, yo creo que, o sea, de pronto tú no lo supiste, pero ese insumo fue para mí, de verdad. Gracias. Para mí fue, yo recuerdo cuando empecé a leerla, me empecé a sentir más tranquila porque estaba muy nerviosa, tenía muchos nervios de pararme allá, de presentar mi obra y traté de seguir todos los pasos, así como tú decías, me tranquilicé, diseñé pues la frase para poder acercarme a las personas. Mira que cada acercamiento fue diferente porque empecé a ensayar, bueno, voy a ensayarlo de tal manera, voy a mirar de tal forma, voy a hacerlo de tal manera. Todas las veces fue diferente, pero al mismo tiempo fue, o sea, fue entre error y entre práctica y error. Unas me Correcto, así tiene que funcionaron, ser, así tiene que unas de ser. pronto no, yo bueno, listo. Pero mira que sí me ayudó, o sea, pude vender más de lo que creí que podía vender. Pude haber vendido mucho más, pero pues, bueno, ocurrieron mil cosas y no, pues no se dieron las cosas como esto, pero pues sí, de verdad, yo aprovecho este momento para agradecerte porque tus palabras ayudaron a que saliera a la luz Ágata en un primer momento, que tú me decías, bueno, ¿y cuál es el miedo? ¿Por qué no te atreves? Y yo, bueno, pues, y lo pensaba. Y ya en el segundo momento, cuando nos envías esa cartilla, yo dije, no, pues voy a intentarlo, con intentar no pierdo nada. Y sí, efectivamente, pues fue una experiencia muy interesante y yo creo que eso también es algo que nos enseña Sally. Pues hombre, gracias por eso. Uno a veces uno escribe como le ha pasado también a Sale y uno no imagina en dónde va. Esas son palomitas mensajeras que uno Sí, como que lanza, pero uno nunca sabe en dónde se van a ¿dónde va a posar. caer? Sí. Algo así. Entonces eso es. Mira, el no es parte inalienable del deseo de querer obtener las cosas. Mm, Y tienes que relajarte. Es parte de eso. El no, 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 no. Eso es así. Algo que me enseñaron las ventas, que es lo que mi profesión que he tenido toda la vida, es que, porque, que tú tienes, sí, eso es parte y que el sí está ahí. Lo que pasa es que es esquivo. Es como, muéstreme, ¿de verdad usted me quiere tener a mí? Es como orgulloso, él sí es orgulloso, es esquivo, pero que cuando lo conquistas, ah, se vuelve un cómplice tuyo que te impulsa a mejorar, a que es listo, ya lo obtuve, no seas conformista, ¿sí? No, o sea, hay que diferenciar entre ambición y ujú, avaricia, sí, ahí, porque ambición, mira, tu ambición es que tu hijo tenga bienestar. Tu sí, ambición es estar bien con tu esposo, llevar sí, una familia, pues, con principios, con valores, como tú determinaste que eso era felicidad para ti. Y es una así, pero cuando ya tú dices, no, yo quiero la casa, pero es que, uy, esa casa yo no la puedo, entonces yo voy a chantajear a ese tipo para con el tiempo obtener la casa de él. Eso se llama avaricia. ujú, Entonces, los sí, sí son posibles. Lo que tienes que es empezar a canalizar todos tus movimientos y tus acciones hacia lo que en verdad te va a dar satisfacción y tranquilidad de que lo que obtuviste, lo obtuviste con acciones que te dan paz. Que tú mira lo que me pasó con mi jefe hace 3 años. Lo puedo mirar de frente y tengo la emoción de mirarlo, ¿sí? Y sí, no de que,
uy, ahí viene don Juan Carlos Pérez, me tocó Sí, es verdad. desviarme, ¿sí? Sí, eso es verdad. Y ese es un juego muy importante. A los chicos, a los niños que hoy no me den, mira, yo estaba pensando en esta entrevista hace algunos días. Y cuántas veces tú de pronto en el colegio Ujú. encuentras a un niño, me encontré un lápiz Sí. en el colegio. Ujú. O sea, no te lo encontraste. Ese lápiz es de Es de alguien alguien. Ujú. que se le olvidó. Es otra cosa. Pero no puedes decir si este mensaje le llega a un chico de tu colegio o a algún otro, ese lápiz no es tuyo, no es tuyo. Que por situación lo encontraste en tu camino, en donde te sentaste, que fue el mismo lugar donde se sentó el niño anteriormente y lo dejó ahí Sí. por despiste o alguna cosa, pero eso no es tuyo. Ahí es tu integridad. Esa es tu integridad. Decirle, profe, mira, encontré este lápiz. No es mío. Sí, yo tengo en el salón un tarrito de objetos perdidos. Y ellos Exacto. ya saben, cuando se encuentran algo, lo tienen que depositar ahí, porque más Claro. adelante va a aparecer el dueño. E Exacto. incluso cuando algún niño no trae su lápiz, profe, ¿puedo mirar en el tarrito objetos perdidos? Si no encuentra de pronto algo que sea de él, yo le digo, te lo presto, pero recuerda que tampoco es mío. O sea, cuando termine la clase lo vuelves a dejar ahí. Y Es así un hemos principio utilizado fundamental. cosas. Sí, Mira, señor. hoy hablamos de corrupción, Sí. de problemas y es que el dinero emociona, pero Ujú. también perturba la mente. Sí, Y es todo verdad. comenzó con un lápiz. Sí. Si desde el comienzo fomentamos de que el lápiz no es mío, yo sé que los 10 millones que ese señor me confió tampoco son míos. Que me Sí. voy a ganar de esos 10 millones, 1 millón por mi trabajo, pero los otros 9 no me pertenecen. Ujú. Entonces es eso. Si fragmentas desde lo chiquito, mentalizas desde lo pequeño, lo grande, no, qué pena, yo no me meto en esos negocios. Sí, señor. Desde pequeños hay que enseñarles a los niños. Y eso es otra cosa. Por ejemplo, los niños a veces pierden las cosas. ¡Me robaron! Momento, cálmate. Seguro que no encuentro y a veces se ponen y miran en todo lado. Me pasó una vez con una niña, lloraba, pero supremamente angustiada que había perdido una regla, que se la habían robado en el salón. Yo, tranquila, no llores, vamos a buscarla y empezamos a buscar en todos los puestos. Nosotros los maestros, pues por unas cuestiones legales no podemos abrir maletas ni buscar, pero entonces para eso está el monitor del salón o el representante del curso. Entonces el representante del curso se paró y ayudó a la niña a buscar en todas las maletas. Y yo no sé por esas cosas del destino no apareció la regla, pero ya bueno, continuamos la clase y ya miramos qué hacemos. Y eso que la niña pues ya como que se calmó un poquito y empezó a mirar y abrió la carpeta para sacar algo y ahí estaba la regla. Y yo le dije, mamá, primero que todo le debes una disculpa a todos tus compañeros, porque cuando tú dijiste, me robaron la regla, nos trataste a todos, incluida yo, nos trataste a todos de ladrones. Y segundo, pues la próxima vez cuando pierdan algo, ese fue un mensaje para todos, miren bien dentro de su maleta, miren bien en su carpeta, porque a veces las cosas las tenemos, a veces nos pasa, a mí me ha pasado, se me perdió el lápiz, lo tenía en el bolsillo, una vez se me perdieron las gafas y las tenía dentro del casco de la moto, por ejemplo. Entonces a veces nos queda más fácil echarle la culpa al otro en vez de mirar si yo tuve la responsabilidad en lo que perdí, por ejemplo. Yo creo que eso también es integridad. Sí, claro, claro. Sobre todo, es que mira, es un proceso educativo, los japoneses. Algo que leí, yo no he ido a Japón, pero el cuento de las sombrillas. Tú vas Sí, a un metro y encuentras unas sombrillas ahí. sí. ¿Y de quién son esas? No, esas sombrillas usted las puede coger. ¿Que yo puedo coger una sombrilla? Sí, claro, no es que está lloviendo, usted necesita llegar allá, pero no mojarse. Pero tiene que volver a dejarla ahí, que tampoco es suyo. Una cosa, esto es un bien compartido. Y como bien compartido, se respeta que no se maltrate, no se magulle, porque otro lo va a necesitar. ¿Sí? Ujú. Entonces, ya el japonés ya es parte de su mentalidad. Eso es así.
¿sí? de su Y disciplina. ese es el chip que tenemos que cambiar en nuestra educación colombiana. Es Sí, muy importante todo lo que nos enseñan en el colegio. A mí me fascinaba la historia, las matemáticas, tuve un problema complicado que después les cuento, sí, pero a mí la historia, uy, a mí me encantaba, ¿sí? Pero ¿sabe qué? A mí me marcó un profesor, estudiando ya de noche, bachillerato del 10º y el 11 grado, filosofía. Veníamos de trabajar durante todo el día 2 horas seguidas de filosofía. ¡Ay, 2 horas! Pero es que ese tipo, lo hablo de él tantas veces porque me emociona. Eh, Decía, muchacho, él no se ponía que tenía que grabarme todos los principios de Descartes, Sócrates, nada de eso, aunque tenía una pinta de Sócrates. Eso era con sí. corbata y todo, pero la barba igualito, igualito. Eh, yo lo que quiero es que cuando nos encontremos en la calle, me digan, profesor, aprendí a pensar. Y esas acciones que tú dices, Vivian, eso es aprender a pensar. Sí, ¿Me lo guardo? ¿Me guardo el lápiz? O no, eso es que yo sé que ese lápiz no es mío. Mejor lo dejo ujú, allá en la cajita que tú dices. Allá, eso no es mío. Bueno, de pronto, como tú dices, lo puedo coger para hacer una anotación, sí, porque no tengo en el momento cómo hacerlo, pero vuelvo y lo dejo a mí ahí, porque eso no es mío. sí, señor. Entonces, esos profesores, así como tú, son los que lo marcan a uno en la vida. Ah, y sobre todo, mira, a ti se te nota la pasión en lo que tú haces. Ujú, ¿Sí me entiendes? sí, Eso, mira, tú haces las cosas con pasión y te puedes gastar todo el día haciéndola y pues te vas a cansar como todo ser humano. ¿Sí? sí, Pero es un cansancio diferente, más liviano, porque nadie te obligó a ser profesora. ¿Sí? Fue así una que, decisión y en ese proceso descubriste, sí, esta es mi razón de vida. Esta, cuando ya tu pasión se convierte en tu razón de vida, ya listo, ahí está. Pero para todo eso hay que educar al hombre, a la muchacha, al niño, ¿sí? Para que aprenda a despertar esas expectativas a través de la lectura. Mira, yo soy de los que alguna vez he soñado en tener una librería con biblioteca, pero yo para ver también. películas de motivación y desarrollo personal. Porque es que sí, hoy uno prende el celular y ahí llega de todo, pero uno tiene que aprender a ser selectivo. Sí, ¿Qué metes y qué no metes en tu cabeza? sí, que es verdadero y que no. ¿Y qué te va Ujú, a dar valor y qué no? sí, ¿Sí? Entonces es eso. Es donde tú puedas, un lugar donde puedas soñar, desahogarte, donde nadie te prejuzgue. ¿Sí? Ay, es que usted sí, sí piensa unas tonterías. sí, ¿Sí? No. Esa tontería puede ser el punto de apoyo para algo que puede cambiar la vida de muchos. Ahora, que de pronto en el camino vas a necesitar asesoría de alguien que ya lo hizo, es diferente. ¿Eh? sí, Eso es diferente. Cuando tu alumno acude a ti porque sabes, te inspira confianza primero y segundo porque sabe que tú ya sabes eso que él necesita. ¿Sí? Entonces te conviertes en su mentora. Y cuando tú, ya no eres profesora, eres mentora. Ah, esa vaina pesa, pero es gratificante, porque entonces se está cobrando sentido cada uno de tus esfuerzos diarios. sí, eso sí es cierto. Carlitos, muy cierto. Carlitos, de verdad que, mira, estoy, así como dice una famosa actriz, me ericé. Pero mira que esto, por ejemplo, estos ejercicios de diálogo literario también es como una forma, como trato de decirle a las personas, que de los libros uno puede extraer tantas cosas. Es una manera hermosa de aprender el mundo a través de los libros, todo lo que podemos sacar, todo el diálogo que hemos hecho a partir de alguna, y eso que fueron algunas frases. No miramos todas las que tengo resaltadas. Fueron unas poquitas frases y mira todo lo que hemos dialogado.
en el día de hoy. Carlitos, me gustaría, no sé qué mensaje podrías regalarle a mis niños, niñas, jóvenes en esta Mira, tarde de hoy. en la feria del libro, me Ujú. pasó una experiencia que de verdad marcó mi trabajo, mi experiencia en mi profesión como escritor, que he asumido como algo en serio durante los últimos 5 años. Coloqué un pendón con un poema que se llama En el espejo. A Así, el ustedes poema niños, espejo. a los niños, a los jóvenes y a los hombres y mujeres que muchas veces los han como que maltratados psicológicamente por su forma de pensar, ser y sentir, les voy a decir, imagínense que están frente a un espejo. Me miro en el espejo y recuerdo el reproche insolente que alguien me hizo ayer. Me veo en el espejo y no veo nada más que a mi compañero de toda la vida. Yo, eres diferente. El comentario estúpido que prejuzga y juzga sin conocer. Y no fue por lo que dijo, sino cómo lo dijo. Me veo en el espejo y veo mi cuerpo, que otros con sus cuchicheos al oído malsonantes quieren convertir en mi cárcel. Y yo me rehúso a entrar en ese juego absurdo. Mientras unos se ufanan de sus falsas apariencias, yo sí tengo que aceptarlas y terminar siendo el perdedor. ¿Y qué importa lo que piensen de mí? Si yo lo que veo en el espejo es a un ser que piensa y sueña, que tiene un camino por andar y que nadie lo recorrerá como yo lo he de hacer. Que soy negro, que soy blanco, que soy chiquito, gordo, flaco, que no lo soy. Todo lo que una lengua resentida pueda decir para saciar su amargura. Y en verdad les digo, me he mirado en el espejo y no veo nada de lo que esos tontos comentarios quieren hacerme creer. Me he visto en el espejo y quieren saber lo que veo. Alguien que simplemente es diferente. Y seguro es, ningún grano de arena, por más que estén juntos, se parecen uno al otro. Lo que yo he visto en el espejo es que no me interesa ser igual a otro y que respeto la diferencia del otro. Y pienso que al ser dispar podremos llegar a ser complemento. Y si nos damos la oportunidad de mirarnos juntos en el espejo, podremos llegar a descubrir nuestro verdadero valor, ese que nos convierte en diamantes. Y los diamantes no están en cualquier lugar del mundo. Wow. Ese final del diamante me gustó. Y que el diamante no se forja de cualquier manera, ¿no? Se forja bajo Bajo presión. compresión. Eso Sí. es, que te digan que no puedes. Sí, bueno, Ajá. ellos que piensen lo que quieran. Tú tienes tu sueño y tu propósito. Ahora, tienes que caminar el camino, madurar ese pensamiento para poderlo hacer realidad. Oye, Carlitos, muy bonito ese mensaje. Muchas gracias por esta tarde, por este diálogo literario tan bonito, tan interesante. Carlitos, ¿dónde podemos conseguir a Sale? A Sale, pueden buscarlo por Buscalibre si están en Colombia. Ujú. Eh, Siempre tienen un descuento con ese libro. Pueden conseguirlo allá, también por mi cuenta en Instagram, carloswilman.escritor. Le va con dedicatoria y de pronto quedan algunos que tienen unos cuadros pintados por mí como unas postales. Entonces eso sería como un obsequio. Y en este momento, como para alargar la historia un poquito, anda viajando la bitácora de Azalea por muchas manos, donde están enriqueciendo a través de la lectura y sus reflexiones ese libro, porque cuando uno saca el libro al público, ya ese libro no es de uno. Bueno, los derechos de autor y todo eso, pues son parte del, pero eso ya es aparte. Pero la historia como tal, ya coge vuelo y entonces hay gente que ha nutrido esa historia. Y hoy, hace como más o menos un mes, acabo de terminar la segunda parte. Entonces, es para decirles que hay historias que no terminan donde se sospecha. Empiezan nuevos caminos con nuevos sueños, nuevos propósitos. Y Azalea tiene eso. ¿Sí?
Mientras tanto, les invito a que conozcan esta historia, Azalea, donde con 8 principios básicos puedes enfrentar la adversidad, porque no es el problema, es la actitud con que tú enfrentas tus problemas, ¿sí? ¿A quién estás escuchando para superar tu problema? ¿Con quién te estás, al borrachito que solamente piensa en el traguito diario o en ese que dice sí vale la pena luchar, muchacho? Solamente que te va a costar un poquito, pero lo vas a lograr. Eso es diferente. ¿Sí? Sí. A todos los niños, a todos los muchachos que sé que son audiencia frecuente de este canal, nunca dejen de soñar. Nunca dejen de soñar, pero sobre todo busquen el apoyo de quienes lo han alcanzado sus sueños, no de quienes siempre le dicen que no. Y lo verá que un día, hoy estaremos compartiendo una experiencia de vida que le puede servir a otro. Mientras tanto, éxitos y nos vemos en el camino. Ay, Carlitos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que vieron en diferido esta historia y pues nos vemos en otros diálogos literarios. Muchas gracias, Carlitos. Chao, un placer y muchas gracias, Vivian.